Apreciada iglesia, el Santo Dios me les bendiga. El mensaje de hoy está basado en el Salmo 23, bajo el título El buen pastor y el anfitrión generoso. El Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo es breve, pero es un delicioso salmo bien conocido por los cristianos. En este salmo se aplican a Dios dos imágenes poéticas: la del pastor que cuida sus ovejas y la del anfitrión que agasaja a su invitado con un magnífico banquete en su casa. El sentimiento predominante es el de plena confianza en el amor y la fidelidad de Jehová. Por lo tanto, bajo esta alegoría, tomada de las escenas de la vida pastoril, la que David conocía muy bien, describe el cuidado providencial de Dios que prodiga el refrigerio, la dirección, la protección, la abundancia, y que da así base para la confianza en su favor perpetuo. Este salmo es un canto de confianza, describiendo el cuidado de Dios por el rey y su pueblo. Las escrituras con frecuencia usan la alegoría de pastor para describir la liberación de la angustia, en particular de cautividad. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 11, enseña: como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. La seriedad de la dificultad del salmista es sugerida en la referencia a la sombra de muerte y de sus angustiadores. Pero la confianza del salmista en Dios se revela por su declaración de que él volverá a la casa del Señor después de su liberación. Allí él celebrará la bondad de Dios, posiblemente con la cena descrita en el versículo 5. La imagen del pastor sugiere provisión, restauración, refrigerio, renovación, liberación y protección. Estas mismas ideas son complementadas por la imagen del anfitrión generoso, el cual dispondrá mesa para sus invitados, pastos verdes y aguas de reposo, o sea, alimentos y seguridad. Unción en sus cabezas, esto es, restaura sus almas.
y reciben la bendición del Espíritu Santo. Abatirá ante nuestra presencia a nuestros enemigos con justicia, y mi copa está rebosando. Serán saciados plenamente. Este maravilloso salmo es de confianza. Es a la vez una alabanza y un mensaje de fe. Es uno de los salmos favoritos en la liturgia cristiana, en los himnos y en la vida devocional privada. Bien pudo haber sido escrito por David, pues era pastor y había vivido muchos momentos de peligro. Es un salmo aplicado a toda la iglesia, la cual puede esperar ser pastoreada por su buen pastor y cuidado especial de su anfitrión divino, que nunca abandona a sus ovejas y ni descuida de su protección. El salmo es sencillo y a la vez profundo. Es sencillo porque la vida del pastor era bien conocida. El pastor es protector y guía. Va delante de sus ovejas. Ellas tienen que confiar en él y seguirle. Y profundo por el motivo de que Dios como pastor de su pueblo se encuentra representado en muchos pasajes de la Biblia. Salmo 77, versículo 20 nos dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón, mostrando que como buen pastor es nuestra guía en medio del desierto tenebroso de este mundo. El Salmo 79, versículo 13 afirma: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Nos muestra una relación especial de propiedad de Dios y objetos de su amor para heredar las bendiciones del paraíso. En el Nuevo Testamento Jesús dijo en San Juan capítulo 10 versículo 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nos habla del pastor como redentor, quien promete darnos vida eterna. De modo que el Salmo nos hace recordar los actos de Dios en el pasado y nos señala hacia Jesucristo, que es nuestro buen pastor. En este estudio de este bellísimo salmo poético, lo dividiremos en dos sermones. En el primero compartiremos la alegoría de el buen pastor. Y en la segunda parte, la alegoría del anfitrión generoso. El buen pastor. En primer lugar, encabezaremos este mensaje de hoy dando entendimiento sobre cada frase del versículo 1 al versículo 4. En el versículo 1 es presentado Jehová como pastor. También David fue pastor en su juventud. Por lo tanto, sabía por experiencia la preocupación y el afecto que un buen pastor siente hacia su rebaño. Recordaba la necesidad que las ovejas tienen de un pastor y que una vez había arriesgado su vida por salvar a una oveja, librándola con su honda de un león. Con esto ilustra el cuidado y el interés que Dios tiene para con los suyos. Y a esto parece referirse nuestro amado Salvador Jesucristo cuando dice en San Juan 10:11: yo soy el buen pastor.
El buen pastor su vida da por las ovejas. Él trae las ovejas al redil. Y porque Dios es mi pastor, no tengo que temer, pues Él siempre proveerá lo necesario y Él siempre nos cuidará bajo su sombra protectora. Debemos conocer la voz de Jesús, mi pastor, y seguirle. Ahora bien, la frase mi pastor da una aplicación muy personal del Salmo. Jesús usa palabras de comunión íntima con las ovejas. San Juan capítulo 10, en el versículo 3, versículo 14 y versículo 27, Él da estas expresiones: las ovejas oyen mi voz. Yo conozco mis ovejas, las mías me conocen y me siguen. Por lo tanto, la alegoría de pastor indica el cuidado que Dios da a su pueblo y esa relación íntima que tiene con las ovejas de su redil. Hemos de confiar y descansar en Él completamente. Las ovejas necesitan constante vigilancia y protección de fieras, del mal tiempo y de todo peligro. También el pastor divino ayuda a las descarriadas y enfermas. Sin pastor, las ovejas generalmente perecen. Vuelvo y repito esto: sin pastor, las ovejas generalmente perecen. Aunque Dios es dueño y cuida de toda su creación, como dice el Salmo 24:1, Dios cuida y dirige con amor personal a cada una de sus ovejas. Así cada creyente puede confiar en Él. Ahora bien, al considerar David que Jehová es su pastor, bien puede decir con toda confianza: nada me faltará. Esta última frase del versículo 1 es consecuencia de la primera frase. Por ser Jehová su pastor, infiere David que no le ha de faltar ninguna cosa que sea realmente buena y necesaria para él. Es decir, que de nada carecerá. El Nuevo Testamento enseña que Él quiere que pidamos lo que necesitamos cada día. San Mateo capítulo 6, versículo 11 dice: y el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Sin embargo, si no tenemos algo que desearíamos tener, podemos concluir porque nos es dañoso o que lo tendremos a su debido tiempo. El salmista, a la sombra del pastor solícito, siente que nada le falta. Cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, se le prometió que nada le faltaría, a pesar que estuvieron 40 años en un desierto. Pero Dios les sostuvo con agua y pan, y sus ropas nunca se desgastaron. El Señor era para el salmista el pastor, que le hace ir hacia lugares frescos y jugosos, aunque tuviese que atravesar por el desierto de este mundo. Y allí recrea su alma. Sí, en la vida cristiana pasamos por un desierto, pero en medio de este desierto podemos hacer que nuestra alma se recree en el Señor. Como descansan las ovejas
en el oasis, después de haber caminado bajo los ardores del sol del desierto. También la vida del justo tiene que atravesar zonas áridas, no solo porque debe renunciar al placer de este mundo, sino también cuando pasa por las ásperas pruebas. Solo con la ayuda del Señor encuentra la satisfacción íntima, las frescas aguas de la vida cristiana y los verdes pastos de sus promesas consoladoras. En el versículo 12 nos presenta un cuadro de paz, seguridad y tranquilidad, porque las ovejas están bien situadas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Bellísimamente, el salmista compara su Dios al pastor solícito, que se preocupa de sus ovejas. Como tal, busca los mejores pastos para su rebaño y las frescas aguas. En tierras áridas como las de Palestina, los pequeños oasis y praderías son codiciadamente deleitosas. Son codiciables por todos los pastores. Descansar en prados de tiernos pastos es la última delicia para las ovejas. Dios sabe proveer y quiere proveer estas delicias para los suyos. Aunque es cierto que la paz y la prosperidad a veces nos hacen olvidar a Dios, no obstante, el Espíritu Santo puede preservar nuestro corazón en una correcta condición ante las bendiciones de Dios. Para que de la mano de Dios nuestro Padre tengamos el pan de cada día. La mayor abundancia para el perverso es un pasto seco, sin gusto, cuando solo busca en él el placer de los sentidos y la carne. En cambio, para el creyente en Cristo, que gusta la bondad de Dios en todo lo que disfruta, es un pasto delicado, delicioso, dulce, nutritivo, aun cuando tenga pocos bienes en este mundo. Dios hace que sus hijos puedan reposar, pues les da paz de conciencia y contentamiento de corazón, cualquiera que sea el destino que les depare en este mundo. Las almas de los justos descansan en deleite en el Señor Jesús. Y eso hace que todos los pastos, esto es, bendiciones, les resulten frescos y deliciosos. El mismo versículo 2 expresa que somos pastoreados en aguas quietas. Es decir, que las ovejas van bien conducidas. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Quienes se alimentan de la bondad de Dios, la dirección de Dios han de seguir. Mientras más conoce un creyente la voluntad de Dios en su palabra, más dirección divina hallará para su alma. Él les dirige los ojos, el camino y el corazón hacia su temor y amor. Dios provee para su iglesia no solo pastos y descanso, esto es sustento y tranquilidad, sino también refrigerio y placer santo. Dirige a los suyos, no a las aguas estancadas que se corrompen y recogen suciedad, ni a las aguas bravías y encrespadas del mar,
sino a las aguas silenciosas de los arroyos. Porque las aguas de reposo que, sin embargo, fluyen silenciosamente, sin cesar, son las más aptas para representar la comunión espiritual de quienes caminan sin cesar hacia Dios. Pero lo hacen en silencio. O sea que las ovejas son siempre conducidas a beber aguas de santidad y por la limpieza de sus pecados son llevadas a la comunión íntima con Dios. Y ya no pueden seguir la corriente de este mundo, en la que antes andábamos haciendo la voluntad del diablo, como hijos de desobediencia, como dice Efesios 2:3, sino bañándonos en las aguas mansas del Evangelio y reposando en fe, paciencia y esperanza, quietamente confiando en el Señor. Aguas tranquilas dan la idea de refrescarse. Y el versículo en conjunto habla de alimento y bebida, que son las necesidades diarias de las ovejas. Dios, como buen pastor, siempre cumple con su palabra. Solo que nosotros no siempre pedimos a Él lo que realmente necesitamos, sino vanidades y mundanalidades. Por eso allí implícitamente se nos muestra que Dios es quien nos conduce a prados verdes y a aguas dulces. Dios sabe conducirnos en experiencias de verdadero gozo y bendición, las cuales solo se pueden experimentar en Cristo, como nuestro pan de vida y agua viva. San Juan capítulo 6, versículo 35. Como también el creyente, lleno del Espíritu Santo, es una fuente de agua viva. San Juan capítulo 7, verso 37 al 39. El versículo 3 usa la palabra traducida, confortará mi alma. Es decir, que van bien cuidadas cuando algo anda mal. Tiene la idea de restaurar o reparar. Se usa también para hacer volver al alma en arrepentimiento o después de un estado de enfriamiento espiritual. Este eco resuena cuando David pecó doblemente contra Dios, agravando su estado con homicidio y adulterio. Dios le envió al profeta Natán, el cual le reprendió su rebelión, y Dios le restauró el alma. Aun cuando permita Dios que los suyos caigan en pecado, no permite que permanezcan tranquilos en su pecado. El pastor divino hace volver al que se extravió. A menudo nuestra vida necesita restauración y consuelo. Dios nuestro Padre lo hace y nos da nuevas fuerzas, perdonando nuestros pecados en su Hijo Jesucristo y restaurándonos en un mejor estado de santidad. El versículo 3 ahora hace resonar la palabra: me guiará por sendas de justicia. La dirección de Dios es individual como colectiva. Él guía personalmente a cada creyente y a toda su iglesia por el camino del deber, en el que me instruye por medio de su palabra y me conduce por medio de su providencia. El camino
de la justicia es el camino del verdadero placer. Pero en estas sendas no somos capaces a sí mismos de caminar, a menos que Cristo nos guíe a ellas y nos guíe en ellas. Para que esta dirección de sendas de justicia sea una dirección correcta y sana, y no guía en caminos que terminan a mal. Si Dios nos dejara ir en pos de la voluntad de nuestro libre albedrío, o seguir el consejo de nuestra propia mente motivada por nuestras pasiones, en caminos extraviados andaríamos, expuestos al peligro de las fieras salvajes y a caer por barrancos de perdición. Pero el buen pastor encamina nuestros pies al propósito que Él quiere, y siempre lo hace para nuestro bien, como dice San Pablo en Romanos 8:28. La última frase del versículo 3 nos muestra la clave de por qué el buen pastor nos hace todo este gran bien. Por amor de su nombre. Literalmente por causa de su nombre. Isaías 48, versículo 9 y versículo 11 dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Llegará el día en que Dios destruirá al mundo, porque su amor no está sobre él. Pero para con su iglesia ha retirado su ira a pesar de ser tan indignos. Dios no exterminará a su iglesia de la tierra, porque su nombre ha sido invocado sobre ella. Su nombre está comprometido a sí mismo, porque sus enemigos blasfemarían, se burlarían del nombre de Dios. En cambio, si la iglesia permanece, eso redundaría en alabanza de la misericordia divina. Dios lo hace no porque les deba ese favor, sino para que no se insolenten los enemigos y piensen que al triunfar sobre la iglesia, triunfan sobre el Dios de Israel, sobre el Dios de la iglesia. Él me sustenta, me protege, me restaura y me guía, no por quien soy yo, sino por quien es Él. Dios se comprometió a sí mismo con juramento inmutable y es fiel a sí mismo y a la palabra de su pacto, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 17. Este versículo nos revela esta gloriosa verdad. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Además, ha prometido no desampararnos y dejarnos, dice Hebreos 13:5. Mi querido hermano, Dios no te ha destruido, sino que te sostiene, no es por causa de ti, porque en ti no hay mérito alguno, sino por causa de la honra de su nombre. ¿En qué habrás de jactarte? ¿No darás más bien gloria a su nombre? En el versículo 4
nos da un resplandor de consuelo en medio de nuestras sombras tenebrosas de adversidades. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Valle de sombra de muerte. Era una quebrada rodeada de peñascos precipitosos, con densos bosques que bien pueden inspirar el miedo al tímido y proporcionar guardia para las fieras. Valle de sombra de muerte significa profunda oscuridad. Significa andar por un valle tenebroso expuesto al asalto de hombres perversos a pestes destructoras. Por el momento, quiero que noten que no habla de muerte, sino de sombra de muerte. Sombra sin cuerpo, figura sin realidad. Ni la sombra de una serpiente pica, ni la sombra de una espada mata. Sin embargo, es un valle de sombras, bastante profundo para ser tenebroso. Pero los valles son también fructíferos. Escuchen bien esto. Los valles son también fructíferos, como lo es aún la misma muerte para los piadosos hijos de Dios. Puesto que Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El creyente es un peregrino en este mundo. Pasar por este valle es como un corto paseo, y no se perderá en el valle, sino que saldrá a salvo al monte de especias aromáticas que hay al otro lado de la llanura celestial. No hay allí mal alguno para el Hijo de Dios, pues ni la muerte puede separarnos del amor de Dios, dice Romanos 8:38. El buen pastor no solo conduce, sino que escolta a sus ovejas a través del valle de muerte. Para el creyente habrá experiencias difíciles y oscuras. Esto no lo podemos negar. Pero aún allí no debe temer, sino que debe confiar plenamente en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Jesús dijo a sus discípulos en San Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios contrarrestará con su sombra de protección cualquier sombra de adversidad. Como dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Será posible mayor seguridad o mayor razón de no temer? La Biblia repite a menudo, no temas, no temas, como en Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Versículo 10, versículo 13 y versículo 14. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. En contraste con las alegres experiencias de las ovejas, el sendero del peregrino pasa por terrenos más ásperos,
que incluye, por supuesto, la oscuridad de la muerte. Pero en estas experiencias recibimos un toque personal más cercano de nuestro buen pastor. Él se coloca a su lado y al mío. Cuanto más oscura la sombra, más cerca está el Señor. Allí está Él para infundirnos aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado no son sinónimos. La vara era para protección y el callado era para apoyo y dirección. Esto aporta toda fuerza, protección y aliento en el Señor. La vara es un palo recio que se usaba en defensa de sí mismo y para defender a sus ovejas. Mientras el callado es un báculo más largo, no tan recio, curvado muchas veces en su extremo, que el pastor usaba para conducir a las ovejas y para apoyarse él mismo en el suelo. Pero a veces se usaba para disciplinar a las ovejas. Dios sabe usar los instrumentos necesarios para dar seguridad a sus ovejas y para disciplinarnos y enderezarnos para nuestro bien. Esto debe de alentarnos. En nuestro segundo encabezado daremos las cualidades del buen pastor en referencia a Cristo. En los Salmos es frecuente la afirmación que Jehová es el pastor de Israel, de su pueblo. En la literatura profética es frecuente este símil aplicado a David, pues se le había llamado pastor. Pero este título estaba especialmente reservado al futuro Mesías. Jesucristo se lo apropiará en la bellísima parábola de el buen pastor. Jesús mismo usa las palabras del Salmo 23, yo soy el buen pastor. Es decir, yo soy del que habló David en el Salmo 23. Cuando dice, el buen pastor la vida da por las ovejas. Es lo mismo que David dice, nada me faltará. Jesús es el pastor bueno. Oh sí, cuando David dice, nada me faltará, es una expresión de que Jesús es el pastor bueno, porque suple todas nuestras necesidades físicas como espirituales. Jesús dio su propia vida por los creyentes, no solo para que no nos falte el sustento para la vida, sino también para que nunca nos falte la vida espiritual. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús es el pastor bondadoso, porque nos da descanso y reposo. Dijo en San Mateo capítulo 11, verso 28 y 29, venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Me guiará por sendas de justicia. Jesús es el pastor maestro, porque enseña y guía. Dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Porque tú estarás conmigo. Jesús es el pastor bondadoso, poderoso. Da compañía y victoria.
Él dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Jesús es el pastor protector, porque defiende y da seguridad. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es el pastor cuidadoso, porque da provisión y alimento. Aderezad mesa delante de mí. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es el pastor personal, porque da comunión, amistad y consuelo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Jesús dijo, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre. Jesús es el pastor Padre, porque estamos en su hogar, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús afirma, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, en San Juan 14:2. Voy pues a preparar morada para vosotros. Como aplicación, amados hermanos, Jesús es nuestro pastor, líder, guía. Jesús es el buen pastor por excelencia, solícito y lleno de misericordia. La intervención salvadora de Dios para liberar a su pueblo, su rebaño, para que no vuelva a ser presa del pecado y Satanás. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo como nuestro pastor protector, que cuida, guarda y defiende, pero también como el pastor bondadoso. Provee pastos y apacienta, que abarca la imagen de riquezas, posesiones y abundancia. El pastoreo es del mismo Dios. Da a Jesús, que no cesa en su tarea. Jesús nunca ha cesado en su tarea como buen pastor. Además, Él es la puerta del redil. Congrega al redil como pueblo suyo, ¿sí? Como su rebaño. Recoge, acepta, recibe, da entrada. Lo contrario de expulsar o despojar. Aunque las ovejas de Cristo son sacrificios para su nombre y son productivas para su reino, puesto que ellas dan lana, leche, piel y carne, el Señor Jesús es el buen pastor, cuya solicitud por los hombres es contrariamente a los malos pastores asalariados. El Señor, como el buen pastor, da alimento y agua, completa protección y evita que sea presa bocado de las fieras. La dispersión es contraria a la unidad del rebaño. La unidad es signo de bienestar, de paz y prosperidad, de fuerza, de cohesión. Los verdes pastos vienen del latín pastus, que significa acción de pastar, sustentar, alimentar. Se aplica a lo físico como a lo espiritual y da tranquilidad y fortaleza. El que carece de los pastos verdes que da Jesús está en desolación y en
raquitismo espiritual. Las aguas de reposo vienen del griego idor y significa el agua purificadora, que nos santifica y lava la suciedad de nuestros pecados. El agua junto con el pan mantienen la vida y apagan la sed. Jesús dijo que Él era el agua de vida y el pan de vida. El agua es símbolo también de la palabra, del Espíritu Santo y del mismo Cristo. Cristo es las aguas de reposo. ¿Cuáles son estas aguas de reposo sino las influencias y gracias de un bendito Cristo? Cristo está con nosotros en medio de las más densas tinieblas de la muerte y puedes clamar de su ayuda divina, y Él, siendo la luz, hará resplandecer su consoladora presencia en nuestras aflicciones. Padre amado, gracias te damos porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo como nuestro buen pastor, con todas estas características maravillosas de el pastor. Pastor bondadoso, pastor bueno, pastor protector, pastor padre, pastor líder guía. En Cristo Jesús estamos completamente llenos y Él es suficiente para nuestra vida espiritual y para llevarnos a tu gloriosa presencia, oh bendito Padre Celestial. Gracias por darnos a tu Hijo Jesús como nuestro buen pastor. Pastor glorioso, pastor preciosísimo, que cuida y apacienta tus ovejas con poder. En Cristo Jesús te amamos. Amén.